Hola amigos de YouTube, en este nuevo video les quiero mostrar cómo frena esta camioneta y posteriormente también cómo fue armado el sistema de frenos que tiene actualmente. Miren. Segundo intento porque el primero fue fallido. Se detiene sin problema soltando el volante a velocidad cero. Una cosa impresionante. Lo único malo es que como nos pasó en el primer intento, que todo se viene sobre nosotros, algunas cosas sueltas que trajimos para compartir la tarde. Bueno, logré ya sacar la rueda delantera, así te puedo ir mostrando cómo está armado el circuito de frenos en el eje delantero. Todo lo que es el sistema de disco de freno puntualmente. Así que mira, ahí ya se puede ver una vista panorámica, o completa mejor dicho, de todas las partes que lo componen. Se ven la masa, el disco de freno y el caliper. En esta parte posterior podemos apreciar, bueno, más o menos en realidad se puede apreciar, que acá está lo que es la base del portacaliper, o mejor dicho el portacaliper, que se sujeta a un tornillo acá. Pasa que anduve en el barro y ahora está todo lleno de barro, y esto con el brillo que tiene mucho no se ve, pero bueno, es el portacaliper, que sería lo que sostiene esta pieza de acá. Ahora te voy a mostrar desde el lado del frente. Bueno, ahí se ve el frente, aunque el portacaliper, debido a que está bastante lleno de suciedad, ya sea por grasitud o bien, como te dije, porque anduve por el barro, no se puede visualizar bien. Pero ahí está, es una pieza que va totalmente atornillada a la, ¿cómo es? A la punta de eje original, y después el caliper se sostiene con dos tornillos grandes al portacaliper. Bueno, ahí pude mejorar un poco, le pasé un cepillo y se puede ver mejor ya todos los tornillos que la sujetan. Ahí está el superior también, mira. Ahí está el inferior y todas las piezas que sujetan el portacaliper. Y también acá podemos ver el portacaliper. Ahora voy a ver si puedo también adjuntar una fotografía como para graficar mejor todavía esto. Bueno, ahora te voy a contar qué piezas tiene. En principio es un caliper de Mercedes-Benz, de los 415 y 515. Es un caliper muy bueno, de buena calidad. La verdad que de esto no me puedo quejar. Por acá se puede ver, bueno, está un poquito, pero por ahí estaba el logo. Es de la marca Brembo. Bueno, el disco es un disco original de Ford Ranger, 4x2. Sí, muy bueno. La verdad que es ventilado, como se puede apreciar. No me acuerdo del espesor, pero creo que era algo así como 28 milímetros, creo, pero no recuerdo bien el espesor que tenía. La cuestión es que es ideal para este caliper, calza muy justo, y además tiene la misma configuración de tornillos que trae la línea Dodge original, que es 5 por 114,3. Por lo cual lo único que hay que hacer es ponerle los bulones en la misma ubicación que trae tanto la masa como los discos originalmente, y ya se acomoda solo. Después la masa que utilizamos fue la masa original de las Dodge 100 o Dodge 200. En realidad esta masa es de Dodge 200, y calzó muy bien, funciona muy bien, bueno, con los rulemanes nuevos y todo lo que corresponde, ¿no? Como les comentaba, la adaptación más grande por ahí es la de sujetar el caliper
porque necesitas de un soporte, el cual si bien viene, nosotros en este caso lo que hicimos fue fabricar uno, o sea, un juego de soportes. Lo bueno de cómo nos quedó es que es completamente desarmable, ya sea para reparaciones o bien para poner nuevamente las campanas, aunque el sistema de campana original ya no nos quedó nada guardado. En resumido relato, es así como quedó armado el sistema de freno delantero de discos de la Dodge 100, aplicable a muchísimos vehículos, o sea, todo lo que tenga campanas y sea ya sea tanto con eje como con parrilla puede servir. O sea, si tiene campanas, lo que tenés que hacer es buscar un disco que corresponda con la configuración de la rueda original para facilitar la adaptación con respecto a las masas originales y no tener problema con la punta de eje y todo lo demás. Y luego buscar un caliper acorde al disco que utilizan. O sea, en general, si estás utilizando un disco de Ford, por ahí te conviene conseguir unos calipers de Ranger, como fue mi caso. Pero bueno, a mí me conseguí unos kits nuevos de frenos. Perdón, no un kit, un juego de calipers nuevo de frenos. Y bueno, que correspondían a lo que era un Mercedes-Benz, que son las 415, y se adaptaron perfectamente. O sea, obviamente después de medir 500 veces, nada, seguimos adelante con el proyecto y funcionó todo bien. Previamente estaba por adaptar unos calipers de F100. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocar la rueda y después voy a mostrarte cómo colocamos los discos en el eje trasero. Así ves ya cómo se completa todo el sistema de frenado de esta camioneta. Bueno, ya en el eje trasero lo que te puedo mostrar es lo siguiente. Primero, que en el eje trasero tengo lo que es palier flotante, por lo cual esto es una gran ventaja, porque a veces pasa que se rompen los rulemanes con el sistema original que trae este tipo de vehículos y se termina desprendiendo lo que es palier con masa, con freno, con todo. Se retira por completo y nada, es muy peligroso porque queda la rueda fuera del vehículo, o mejor dicho, el vehículo sin una rueda, lo cual es tremendo, o sea, puede provocar un accidente grandísimo. Bueno, para de alguna forma prevenir que ocurriera esto en el futuro, tiene esta adaptación que es como te dije antes, de palier flotante. Es muy copada, muy buena y muy segura. Después también, como ya en el eje delantero, acá también tenemos lo que es freno a disco en el eje trasero, pero con la, ¿cómo se dice? Con la diferencia que trae un caliper que ya tiene el sistema para poder accionar el freno de mano, freno de estacionamiento, como trae originalmente cualquier vehículo, con una palanca. Bueno, para eso el caliper viene ya preparado para poder funcionar tanto de manera hidráulica como de manera mecánica. Ahora te voy a mostrar la parte mecánica, y la parte hidráulica es, bueno, la misma conexión al sistema hidráulico de freno, que bueno, cuando pisamos el pedal de freno termina accionando lo que es el caliper y detiene la rueda. En este caso, mira, la adaptación que tiene es un disco de frenos delantero de Ford Falcon, muy popular para nosotros, o sea, es fácil de conseguir. Después, la masa es la que viene con el kit de palier flotante. Y estos calipers son los calipers de Bora, que también son muy populares y fáciles de conseguir, ya sea los repuestos de calipers como las pastillas de frenos. Ya en la parte trasera podemos ver lo que es el caliper. Bueno, acá se puede apreciar un poco también el soporte, a ver si se puede ver acá. A ver.
si alumbro con... Ahí, mira. Ahí arriba donde está el bulón. Bueno, ahí, a ver ahora. Ahí. Ahí arriba donde está ese tornillo, esa es parte del soporte. También tiene un soporte que va primero al eje y después se sostiene con tornillo al caliper. Acá abajo lo que se puede ver es el sistema de accionamiento del freno de estacionamiento. O sea, cuando vos tirás de la palanca, que ahora te voy a mostrar cómo tengo la disposición de esa palanca, esto presiona y termina presionando las pastillas, interrumpiendo lo que es el giro del disco y en consecuencia de la rueda. Y así se detiene el vehículo. Básicamente la adaptación es igual a la que hicimos en el eje delantero, solamente que este tiene el agregado del freno de estacionamiento o freno de mano, como le decimos popularmente. Y así es como tiene adaptado el sistema para el accionamiento del freno de mano, que es esta palanca. Básicamente es cuando está tirada, frena, cuando está abajo, ahí está en reposo. Y bueno, y tiene acá un botón, el cual se presiona para poder bajar y va subiendo como cualquier palanca de freno moderna normal. Así como funciona, y es una adaptación obviamente. Mirá, una pieza muy importante para que todo esto funcione también es que le pusimos una válvula compensadora. Lo que hace es distribuir el frenado entre ambos ejes, o sea, envía 30% para el eje trasero y aproximadamente un 70% hacia el eje delantero. Entonces con eso lo que se evita es que, por ejemplo, se claven las ruedas traseras y se vuelva incontrolable el vehículo. O sea, en conclusión es que las cuatro ruedas frenen de acuerdo a la capacidad de peso que están sosteniendo lo más parejo posible. Te digo que en general funciona muy bien, tanto cargada como descargada, y es un muy buen elemento para lograr la calidad de frenado que tiene este vehículo actualmente. Por lo cual te recomiendo tenerlo en cuenta en el caso de que hagas algún tipo de adaptación. Bueno, por último te voy a mostrar, y ya casi con la noche encima, quien hace la magia, que es del contacto, o mejor dicho, el impulso del pedal de freno, quien logra realizar todo el frenado, que es la bomba de freno. La misma se trata de una bomba de Ford F1000 o F4000. Así la podés encontrar en internet. Creo que es la misma de las F100 del año 1990 y moneda, 95 o similar. Y lo que tiene es que tiene unos pistones de un diámetro de 1 a 1/8, lo cual le da mayor caudal y en algún momento genera muchísima presión de frenado. A su vez, esto acompañado del servo freno original del mismo vehículo, tanto F1000 como F4000, que la verdad que hace un conjunto perfecto para lograr el resultado obtenido. Así que también es otra cosa más que les recomiendo. Y bueno, lo que tiene de bueno estas también es que, como ya es una bomba moderna, tiene el sensor que podría avisarme si se queda sin líquido de freno, o sea, mejor dicho, cuando comienza a quedarse sin líquido de freno. Así que eso en breve lo voy a conectar y les voy a mostrar cómo lo hago. Creo que también puede ser algo útil. Pero en principio todo lo que le comenté es lo que hace o lo que logra una frenada muy buena para este vehículo, que pesa aproximadamente unos 2300 kilos, que no es poco, que desarrolla una velocidad de más de 120 km por hora y logra al fin y al cabo una frenada pareja, lo cual es buenísimo. Bueno, así que creo que por hoy es todo. Les pude mostrar medianamente cómo está armado el sistema de freno. Espero que les pueda ser útil. Y bueno, pueden dejarme cualquier duda que haya dejado o cualquier inquietud que tenga, me la pueden manifestar en los comentarios, que yo voy a responder siempre en la brevedad. Seguramente me haya olvidado de algún detalle y cuando lo advierto voy a ir compartiéndolo en un nuevo video. Así que les agradezco por haberme acompañado en este video. Espero que les sea útil y bueno, los espero en el próximo, que bueno, seguramente voy a encarar algo relacionado con lo que es el ingreso de combustible al carburador de esta camioneta, ya que originalmente tenía una bomba de nafta mecánica, pero actualmente ya tiene una bomba de nafta eléctrica.
Y creo que la adaptación está muy buena, muy copada. Creo que puede ser también algo útil, entonces para mí vale la pena compartirlo. Así que los dejo con eso. Un abrazo grande y que tengan una excelente semana a todos.